Debo admitir que cuando por fin escucho sobre que se va a hacer una reforma en la educación en Colombia, fue algo bastante decepcionante, porque no es lo que uno espera que haya ese cambio que se debe hacer en la educación en este país y en toda Latinoamérica. Colombia sí necesita una reforma en la educación, pero no creo que la solución sea quitarle años al bachillerato simplemente porque muchos estudiantes, según el presidente, no tienen la paciencia para terminar estos años y que supuestamente las competencias que requieren los jóvenes para el siglo XXI ya se pueden hacer en menos años. Colombia sí necesita una reforma en la educación para mejorar la calidad de esta, pero no debe enfocarse en simplemente quitarle años al bachillerato. Debería enfocarse más en el contenido de lo que se está viendo durante esos años de colegio. Es decir, yo que estoy con el cuento este de las matemáticas, ¿de qué me sirve a mí saber despejar X si no sé hacer una propuesta de negocio, si no sé hacer un modelo de negocio, un plan financiero, un presupuesto? ¿De qué me sirve a mí saber eliminar paréntesis y saber cuáles son los números primos si ni siquiera tengo educación financiera? No sé cómo manejar el dinero. Es por eso que muchos colombianos no saben manejar el dinero y lo único que hacen es ir a hacer préstamos a los bancos y siempre estar endeudados. No creo que la solución radique en quitarles más años, es decir, según el presidente, tenemos que salir más jóvenes, es decir, a los 17, a los 16 años que normalmente uno sale del colegio, ya sale confundido, desorientado y perdido. Entre más jóvenes, peores van a ser nuestras decisiones, decisiones que ya bastante nos recalcan, que esas decisiones que tomemos en esa etapa de la vida, una etapa de la vida en la que tenemos una idea bastante distorsionada de cómo es el mundo, ya tenemos que tomar decisiones que van a repercutir a lo largo de toda nuestra vida. Y el presidente pretende que salgamos más jóvenes aún. Yo no creo que esa sea la solución. Entonces, nuevamente digo, debería ser mucho más importante hacer una reforma que se enfoque en cambiar qué es el contenido, cuál es el contenido que estamos viendo en esas materias, en esos años de colegio. Por ejemplo, puede que esos chicos, según el presidente, no tengan esa paciencia porque no han aprendido a desarrollarlo, precisamente porque no tenemos ni siquiera educación financiera y tampoco educación emocional. ¿Por qué no nos enseñan cómo regular esas emociones? ¿Por qué no nos enseñan cómo resolver un conflicto en momentos de crisis? Entonces, esto que estoy diciendo se puede aplicar perfectamente a todas las materias que los colegios le dan mucho énfasis porque dicen que son muy importantes. Entonces tenemos la materia de inglés. Tenemos que evaluar qué es lo que está pasando con esa materia, cómo la estamos enseñando, porque vemos que en países como Europa, países más desarrollados, los chicos ya están saliendo del bachillerato hablando dos idiomas, hablando inglés, ya son bilingües y lo hablan muy bien, se defienden bastante bien. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo mismo acá, que durante todo el colegio, desde primaria, por no decir desde kinder, hasta bachillerato, de hecho también en la universidad, estamos dando clases de inglés y nosotros no salimos bilingües. De hecho, ni siquiera salimos del verbo to be. Está la materia de naturales o biología, que se enfocan en enseñarnos cosas que aprendemos de memoria, que luego vamos a olvidar al día siguiente, como, mira, este es herbívoro, este es mamífero, y este ecosistema se llama así y el otro así. ¿De qué nos va a servir eso si ni siquiera sabemos cómo reciclar? Si ni siquiera sabemos cómo hacer una correcta separación de residuos, no sabemos identificar un residuo biológico, uno que sea reciclable, el otro que no sea reciclable. ¿De qué nos sirve eso si no podemos ayudar a conservar el planeta? ¿Por qué no nos enseñan cómo a través de nuestro comportamiento cotidiano, especialmente en las ciudades, no estamos ayudando para nada en que se reduzca esa huella de carbono? De hecho, ni siquiera sabemos o no tenemos muy claro qué es huella de carbono. ¿Por qué no promueven un pensamiento analítico sobre en qué consiste exactamente el hecho de que en la Antártida los glaciares estén prácticamente descongelando? ¿Cómo eso nos va a afectar en la vida o cómo nos está afectando ya? Porque ni siquiera podemos hablar del futuro, o sea, eso está pasando ya, eso es el presente. Deberíamos aprovechar esos espacios en el colegio para analizar qué parte de nuestro comportamiento está influenciando en que muchas de las especies estén entrando en peligro de extinción y cómo podemos hacer para revertir eso y prevenir que eso siga sucediendo con otras especies en el futuro. Si la propuesta de la reforma educativa implica preparar a los chicos para las competencias del siglo XXI, ¿por qué no nos enseñan algo sobre emprendimiento? Colombia es de los países más emprendedores.
siempre está entre los países que a nivel mundial genera mucho emprendimiento, ideas innovadoras. Sin embargo, esto no es una buena señal del todo, porque eso quiere decir que en Colombia hay mucho desempleo, no hay empleo formal. Entonces, cuando los chicos ya salen del bachillerato, incluso cuando salen de la universidad, se dan cuenta que no hay empleo o que hay mucha competencia y entonces generan emprendimientos. No sirve de nada esto porque más del 70% de los emprendimientos en Colombia van a fracasar, precisamente porque no reciben educación financiera, porque no saben cómo hacer un modelo de negocio para presentar esa idea, una proyección económica. Nosotros deberíamos saber Excel avanzado, deberíamos salir con un curso, con un certificado de Excel avanzado del colegio. Es decir, desde primaria, que dura 5 años, bachillerato dura 6, y nosotros no manejamos Excel a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en informática? Entonces, si la propuesta de esta reforma educativa es que en verdad se enseñen esas competencias del siglo XXI, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Cualquier persona que haya ido a una entrevista que no haya estado preocupada porque en realidad no manejaba Excel a la perfección o Excel avanzado, que es la competencia que exigen las empresas, porque esa es la competencia del siglo XXI. Entonces uno no debería salir del colegio, ir a una entrevista y darse cuenta que todavía no estamos preparados para eso. No deberíamos pagar algo adicional para aprender algo que es básico, algo que se debería enseñar en la escuela pública. Este video no trata de que el colegio tiene que enseñarnos todo y nosotros no podemos aprender algo por nosotros mismos, especialmente porque tenemos muchas herramientas de conectividad, tenemos internet, tenemos YouTube para aprender por nosotros mismos. Pero no se trata de tener esos espacios educativos innecesarios. O sea, no es como que estudia eso porque te lo exigen y ya, y luego sí ve y estudia lo que en verdad te va a servir. Es decir, es un espacio adicional que uno tiene que abrir a la educación para poder desarrollar esas competencias que en verdad nos van a servir en el siglo XXI. La idea es que si ya hay un espacio para la educación, en verdad vamos a hacer que esto sea provechoso para los chicos. Si ya hay este espacio, vamos a reemplazar ese contenido que tenemos que evaluar qué es lo que sirve y qué es lo que no. De esta forma, estos chicos van a tener en su espacio libre el tiempo para desarrollar otras habilidades, ya sea a través de espacios recreativos, que pueden aprender deportes, hacer un arte o simplemente para desarrollar habilidades sociales, para pasar el tiempo. El caso es que la reforma educativa del presidente Iván Duque aquí en el gobierno colombiano en el año 2021 en realidad no trata de eso, simplemente trata de que él cree que los chicos no tienen la paciencia para terminar 5 años de bachillerato y que esas competencias se pueden enseñar en menos tiempo. Entonces fue bastante decepcionante, espero que se tengan en cuenta estas cosas que yo sé que muchos docentes están hablando, están comentando sobre esto y tienen muchas propuestas. Entonces, pues yo prefiero que no haga nada, o sea, si no va a ser la verdadera reforma educativa que necesita Colombia, deje así, más bien deje así, porque de qué sirve quitarle, o sea, años al colegio. Ya mencioné el por qué no se debe hacer esto, o sea, en serio, quieren que los chicos estén saliendo a los 15 años, ya estemos tomando decisiones tan trascendentales en una edad tan temprana.